Libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 6. Leemos con la bendición de Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. El pasaje inicia al profeta narrando una pregunta que podemos hacernos muchos a lo largo de la vida. ¿Con qué me puedo presentar ante Jehová? ¿Qué puedo presentar yo ante Él? Muchas veces nosotros pensamos no ser dignos de la presencia de Dios y realmente no lo somos, es una gracia inmerecida, pero muchas veces nuestra propia mentalidad pone obstáculos para que nosotros no nos acerquemos a Dios. Hay muy poco tiempo, no alcanza, tengo que hacer tareas, tengo que trabajar, tengo que salir, no me siento bien de salud, estoy ocupado, no me siento bien conmigo mismo porque fallo, porque cometo errores, porque estoy en pecado, porque estoy cometiendo esta y otra falta, porque he agredido a alguna persona, porque no me llevo con tal persona y no podemos servir en el mismo templo. Tantas situaciones que de alguna manera abren la posibilidad de que nosotros nos alejemos de la presencia de Dios. Y acá el profeta inicia expresando esa pregunta: ¿con qué me voy a presentar yo delante de Jehová? Bueno, ¿qué puedo presentar y qué puede el pueblo presentar delante de Jehová para poder adorarlo, para poderlo exaltar? ¿Qué puede darle el pueblo que añada más valor al que ya tiene? Puede darle 1,000 becerros, puede darle millares de aceite, incluso arroyos, menciona acá, incluso sacrificios que muchos, en este caso pueblos y ciudades vecinas, practicaban, porque para ellos la paga de un pecado humano debía, en este caso, ser por causa de otro ser humano, un ser humano que no hubiese cometido ningún pecado. Y muchos eran los cultos paganos que se hacían con sacrificios humanos. Pero nada de esto agrada a Jehová. Jehová no nos pide que entreguemos cuanta riqueza y poder nosotros podamos poseer en esta tierra, porque al final todo eso viene siendo como nada delante de Él. ¿Qué es lo que pide Jehová entonces al ser humano? ¿Qué es lo que necesita? Jehová no necesita nada de nosotros, y ahí está el punto que el pueblo debía comprender y que nosotros también debemos comprender. El pueblo se preguntaba y muchas veces se excusaba en que daban sus ofrendas al templo, en que ellos ofrecían sacrificios, en que hacían esto y hacían lo otro. Entonces no importaba todo lo demás, no importaba cuánto pecado acumularan, cuántas prácticas ilícitas hicieran, porque al final yo busco agradar a Jehová, pero ellos buscaban agradar con sus acciones. Entonces el profeta confronta y dice: bueno, ¿con qué se van a presentar a Jehová? ¿Qué creen que los hacen más dignos delante de Jehová? Entonces Jehová no está pidiendo nada al pueblo más que, y eso lo expresa en el versículo 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y esto es algo que nosotros lo podemos ilustrar con la historia de Naamán. Vamos a irnos a la lectura acá al segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, en el versículo 1 en adelante, nos narra cómo Naamán, él vino y pidió al rey de Siria poder llegar a Israel para pedirle al profeta que rogara a Dios que le sanara, porque él padecía, dice, de lepra. Entonces, como él
era un general del ejército del rey, era una persona importante, y el rey lo preparó y lo envió con cartas para enviar al rey. Le enviaron cartas, llevaba vestidos, llevaba oro, llevaba infinidad de riquezas que acá no describe. Llevaba piezas de plata, de oro, mudas de vestidos, y él llegó con toda su compañía. Pero cuando él llegó, dice en versículo 9, siempre del capítulo 5, y vino Naamán con sus caballos y su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Él había recibido por medio de este mensajero la solución a su problema, pero él dice, se enojó en gran manera diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farpar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él llegó con toda una comitiva, llegó con regalos, llegó con cosas espléndidas, y él esperaba algo digno de toda la grandeza que él llevaba. Él esperaba, tal vez estaba acostumbrado a los rituales que se hacían en su pueblo y esperaba un gran culto de invocación a la presencia de Jehová. Pero el profeta Eliseo envió su mensajero y le dijo: el profeta te manda a lavarte en el río Jordán. Habiendo ríos más espléndidos, más limpios, más puros, lo mandó a lavarse justo acá. Y a él le indignó en gran manera el que todo lo que él llevaba no fuera correspondido. Y esto pasaba con el pueblo. El pueblo de Israel, según leíamos, tenía esta cuestión de que comúnmente se alejaba de Dios, pero ofrendaban, pero iban a edificar el templo, pero ofrecían holocaustos a Jehová, cumplían con todos sus ritos, celebraban la Pascua, celebraban los tabernáculos, ellos realizaban cada una de sus tradiciones. Pero entonces, ¿qué es lo que esperaba Jehová de ellos? ¿Qué es lo que esperaba Jehová acá de Naamán? Y lo que esperaba era que él mostrara lo que nos dice el libro de Miqueas, que se humillara delante de Jehová. Primer acto de humillación, mostrar humildad y obediencia a la palabra que Dios había dado. Porque para poder ser sano, para poder ser salvo, él necesitaba primero creer en la palabra, y palabra le fue dada. Palabra le envió Jehová por medio del profeta, y el profeta la envió por medio del mensajero. ¿Para qué? Para demostrar que la autoridad no estaba ni en el mensajero ni en el profeta. No era la grandeza de ellos, era la grandeza de Dios. ¿Y cómo se iba a desarrollar ese milagro? A través de la obediencia que Naamán pusiera en esa palabra, que tanto él estimaba la palabra que le fue dada. Y esto es lo que el pueblo debía reconocer: la humildad. Humanamente no podían ser salvos, que no podían tomar a Dios solo como un rescate, porque así como estaba también su palabra de consuelo, su palabra de aliento, de restauración, también estaba su palabra en la cual advertía que debían seguir fielmente sus caminos. Entonces acá expresa en el versículo 13, siempre del segundo libro de Reyes, dicen: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: levántate y serás limpio. Entonces él descendió, él obedeció, dice, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cómo sucedió ese milagro? A través de la obediencia a la palabra. Cuando él obedeció, demostró que creía en la palabra de Dios. Él no sabía de dónde venía el mensajero ni quién era, solo sabía que había un
Dios que le había dado esa palabra y que si ese Dios lo había mandado debía ser cierto. Un hombre con tradiciones de un pueblo extranjero, un pueblo que se dedicaba a la idolatría, un pueblo que comúnmente acechaba a Israel, pudo activar un milagro de Dios. ¿Por qué lo hizo? Por causa de la obediencia. Porque ¿qué es lo que pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide Jehová de cada uno de nosotros? Acabamos de leer y dice: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Eso es lo que agrada a Jehová. Eso es lo que provoca que nosotros nos acerquemos más a Él y podamos experimentar su presencia y podamos experimentar milagros asombrosos, el acercarnos a Él. Cuando nosotros reconocemos que nosotros somos seres humanos, del polvo somos y al polvo volveremos, cuando nosotros reconocemos que con nuestras propias fuerzas no podemos continuar, porque todo lo que hagamos en este mundo, ya sea grande o sea pequeño, nunca será más grande que Él. Entonces nos damos cuenta de que necesitamos a alguien más que nos ayude e intervenga por nosotros. Por mucho poder y autoridad que logremos obtener en esta tierra, no será suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Vemos acá a este general del rey, no era de un ejército pequeño, era general del rey de Siria. Aún con todas las riquezas que él tenía, aún con todo lo que llevaba, no podía comprar la salud para su cuerpo. Aún con todo lo que poseía, con el poder y la autoridad con la cual tenía, no podía decirle a la enfermedad que se fuera de su cuerpo. Necesitaba a alguien más, necesitaba ayuda del único que lo podía sanar, y ese era Jehová, el Dios de Israel. Ese es nuestro Dios, a quien nosotros hemos creído. Entonces, ¿qué es lo que pide Jehová de nosotros? No nos pide renunciar a todo lo que somos, al contrario, Él nos moldea según su voluntad. Él formó al ser humano desde el principio y aún así Él nos puede seguir formando hasta el día de hoy. Actitudes y comportamientos que nosotros sabemos y reflexionamos que no son correctos porque nos dañan, porque dañan a otros y que nosotros vemos imposibles corregir. Dios sí las puede corregir, Dios sí puede limpiarnos, Dios puede moldearnos según su voluntad, porque Él ha moldeado al ser humano desde el inicio de la creación. Él más que nadie tiene una visión de nuestro futuro y porvenir, y Él tiene una visión, dice, un plan para cada uno de nosotros, pensamientos de bienestar y no de mal, a fin de que tengamos nosotros un porvenir en Él, a fin de que podamos cumplir con un propósito mayor al que nosotros podríamos pensar o imaginar. Pero ¿qué es lo que pide nuevamente? Dice, el humillarnos delante de Dios, amar justicia y amar misericordia. Y cuando nosotros amamos la justicia y amamos misericordia, cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios, podemos ofrendar con mayor gratitud, no solamente ofrenda monetaria, sino que ofrendas de alabanza, ofrendas de oración, ofrendas de obediencia, que es donde Él se agrada. Eso es lo que pide Jehová de cada uno de nosotros, el que reconozcamos que su palabra tiene poder y autoridad. Y puede que esta palabra sea ignorada, puede que esta palabra llegue a un corazón que la rechace, pero ten por seguro que la palabra de Dios nunca quedará vacía y habrá alguien dispuesto a recibir esa palabra. Y rogamos a Dios que esta palabra sea para bendición de aquel que lo escucha, porque así como Jehová demanda de nosotros obediencia, nosotros debemos reconocer por qué razón buscamos a Jehová, y es que necesitamos de Él. Naamán reconoció que ni en su pueblo había Dios o autoridad para poderlo sanar. No había nadie más que lo pudiera sanar. Y reconoció a través de la palabra, a través de una criada que vivía en su casa,
que había un Dios en Israel que era capaz de hacerlo todo. Y ese Dios no solo está en Israel, habita en toda la creación y puede estar y está donde están aquellos que le buscan, aquellos que le adoran en el espíritu y en verdad. Él está con nosotros, cada uno de nosotros. Y podemos acercarnos a Él a través de la obediencia. Una palabra bastó para que Él creyera. Un testimonio fue el que lo atrajo a Él, que lo atrajo hacia la presencia de Dios. Entonces, ese es el mensaje en esta oportunidad, que nosotros busquemos de la palabra de Dios primeramente, porque esa palabra es la que sustenta nuestra fe. Sin la palabra no hubiera venido la obediencia. Por eso Jehová expresó a su pueblo cuando ellos fueron libres, palabra de Él, palabra en la cual les marcaba pautas de vida para poder, valga la redundancia, vivir dignamente en la tierra prometida, para vivir con libertad en toda su plenitud. No eran reglas que limitaran sus derechos. Esos mandamientos eran reglas que les iban a ayudar a vivir de forma digna, cada uno de ellos cuidando del lugar que Dios había puesto para ellos, un lugar escogido, un lugar precioso. Y asimismo, nosotros tenemos aún esa palabra, tenemos palabras de amor y de misericordia, pero también tenemos esos mensajes que nos redarguyen, que nos corrigen y que deben ser atendidos. ¿Por qué? Porque es lo que demanda Jehová de nosotros, el reconocer su grandeza, el reconocer su poder, el reconocer que nosotros humanamente siempre vamos a tener límites, pero Él no tiene límite alguno. En Él debe estar nuestra confianza y a Él debemos buscarle siempre, buscar de su palabra y aprender de ella un versículo a la vez.